¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un capítulo más de Salto de Fe. Y pues bueno, nuevamente aquí con una historia que para mí, la verdad, eh, involucra a una persona que le tengo demasiada estima. La verdad, una persona que ya tengo, digo, no mucho de conocerla, pero es una persona que desde lo poquito que tengo de conocerla, la verdad que ha generado mucha aportación en mí. La verdad, yo se los quiero presentar. Él se llama Gerardo Félix. Gerardo Félix es un terapeuta, conferencista y capacitador empresarial en desarrollo humano. También es la persona que realiza el podcast, que se lo recomiendo muchísimo, es un putazo de realidad. La verdad es algo muy bueno que toca temas bastante buenos. Y pues hoy en día lo tenemos aquí en Salto de Fe para aprovechar todo eso que tiene para aportarnos y ojalá que de verdad esto les llegue, porque a mí en su momento, a mí me dio algo muy relevante. Pues, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte, mi hermano. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas tardes. Bien, muy bien. Aquí contento, agradecido por esta oportunidad que me das de compartir en tu programa Salto de Fe. Y bueno, pues abierto y dispuesto a compartir con la audiencia también, Sam. La verdad, mira, Gera, como siempre, con esta buena actitud que la verdad que te distingue muchísimo, mi hermano. Y la verdad también yo agradecidísimo y muy honrado de que también nos dieras la oportunidad de estar aquí, porque sé que eres una persona demasiado valiosa, eres una persona que puede aportar Gracias. muchísimo y que esta es la intención, como se los dije, de verdad, este canal va dedicado a esto y creo que hoy no les vamos a fallar. Mi hermano, pues antes que nada que yo quisiera que te conocieran, yo sé que ya te conozco yo, no desde hace mucho, pero ya tenemos mucha relación, pero me gustaría que la gente conociera quién es Gerardo, que empezáramos como todos, desde ahí, quién es Gerardo, de dónde viene, ¿qué nos puedes contar? Ya, híjole, fíjate que cuando me haces esta pregunta, irremediablemente se me viene alguna maestra de teatro que tuve alguna vez, que siempre me decía, ella me llamaba Sinue, y me decía, Sinue, eres un irreverente. Cuando me preguntas quién eres, bueno, en términos generales, yo creo que eso, un irreverente, pero creo que en el buen sentido de la palabra. Creo que soy, bueno, ¿a qué me dedico? Para empezar, como bien lo dijiste en su inicio, me dedico a la psicoterapia, soy un terapeuta holístico, trabajo con la hipnosis, trabajo con Theta Healing, trabajo con Reiki, trabajo con el sistémico y por ahí con otros dos o tres enfoques o herramientas. Por un lado, por otro lado, también me dedico a las conferencias formativas, educativas, empresariales, todo esto enfocado al desarrollo humano, que es una parte que por demás me encanta y agradezco mucho cada que hay la oportunidad de hacerlo. Y bueno, ya por otro lado, también soy consultor empresarial, también en desarrollo humano. Y ante todo, creo que soy un agradecido de la vida por poder dedicarme a lo que ahora tanto me gusta hacer, hermano. Definitivamente, y la verdad que eso se nota, hace falta, yo como les he dicho ahorita, conocerte y saber que eres una persona bastante apasionada en todos Sí. estos temas, eres una persona bastante dedicada a todo esto y eso se nota, la verdad, desde la primera charla, yo lo conocí a Gerardo en una charla que tuvo en una empresa aseguradora y la verdad desde ese día yo dije, yo no quiero perderme el contacto con este hermano porque es algo muy padre. Qué Gerardo, padre. en toda esta trayectoria, como lo hemos dicho aquí en este programa, en los capítulos anteriores, ¿cómo ha sido para ti, mi hermano, todo este tema en cuestión de tomar estas decisiones? Es decir, principalmente, ¿cómo te guiaste al tema de la psicología? ¿Cómo fue ese camino? Wow, fíjate que fue un camino muy inesperado, Samir. Yo creo que como muchas cosas en la vida llegan de manera muy inesperada. La realidad es que yo no tenía pensado ni dedicarme ni que me apasionaría tanto por este tema de la psicología o de la mente o de la psique humana. La realidad es que desde que yo era muy joven, yo quería ser escritor.
O sea, mi sueño era irme a vivir a España, entrar allá, estudiar una licenciatura en literatura, y mi sueño era ser escritor, era todo lo que yo vivía y respiraba en todo momento, ¿no? Sí. Eh, en algún momento de mi vida, yo decido entrar a estudiar psicología, pero la intención de haber estudiado psicología era simplemente el aprender a crear perfiles psicológicos para los personajes de mis cuentos, de mis novelas y de mis obras de teatro, que en ese entonces yo recién empezaba a crear. Entonces recuerdo perfecto el primer día de clases en la universidad. Ya ves que es clásico que te preguntan, oye, ¿tú por qué entraste a la carrera, no? Sí, sí, Y sí. yo contesté eso, dije, porque a mí me interesa conocer el perfil psicológico para poder crear los personajes de mis obras literarias. Todo el mundo volteó y se me quedó viendo como, ¿Cómo ¿de este qué que? diablos hablas, no? Sí, sí. Este, y no fue sino a lo largo del camino que me fui enamorando, me fui apasionando cada vez más por este terreno de la mente humana que además de ser un campo infinito de posibilidades, la realidad es que a nivel personal tiene muchísimas gratificaciones, como el poder colaborar o el ayudar a las personas, está muy padre. Entonces, ¿cómo empecé yo en este asunto de la psicoterapia? La realidad es que empecé yo creo que en la crisis más fuerte de mi vida que he tenido. O sea, en una crisis mental, emocional, física, económica, familiar, 0 pesos, 0 centavos, 0 oportunidades, 0 expectativas. Eh, Ahí fue donde todo esto empezó. O sea, pero yo nunca me vi dando una terapia, yo nunca me vi haciendo lo que hago el día de hoy, jamás pasó por mi cabeza. Fue el inicio de todo, fue una terrible crisis de la que te estoy hablando, no sé, hace 12 o 13 años ya de esa famosísima crisis que me puso aquí el día de hoy. Okay. De hecho, bueno, yo he escuchado parte de esta historia y la verdad que para mí fue algo que hoy en día dije, no, aparte de que yo sé que esto se va a aportar mucho, cuando te escuché hablar la primera vez en este tema, digo, porque tú sabes que pues nosotros en todo este tema de emprendedurismo, pues siempre hemos estado ahí como que agarrando, ¿no? De ciertas ideas, Sí, obviamente principalmente para permanecer en la idea de la que decidimos emprender y pues posteriormente seguir en esto, ¿no? Yo sí, cuando escuché esta historia que me encantaría que nos compartieras, la verdad que para mí, haz de cuenta que yo dije, yo eso es lo que estoy viviendo, de verdad, para mí claro, me está contando parte de la historia, digo, no, algo muy similar, que yo dije, claro, oye, vas bien, no te preocupes, mira, él velo, está súper bien y hoy en día las cosas que está sí, haciendo, no pasa nada, entonces me encantaría claro. nos compartieras esa historia que en su momento me comentas que aquí parte desde una situación económica complicada, pero Sí, que tiene un trasfondo muy padre todo esto. sí, fíjate que parte de esa historia llega un momento en el que yo me encuentro literalmente debiendo entre 7 y 8 meses de renta. Imagínate, de un Sí, departamento en el que yo vivía. Digo, obviamente el casero me aborrecía, ¿no? Pero bueno, así estaba la situación. Y en ese entonces yo estaba haciendo mis pininos como conferencista en una empresa editorial que se dedicaba a la comercialización de enciclopedias, ¿no? Entonces era ir a las escuelas, agendar citas con los reuniones con los padres de familia, darles una conferencia que bueno, era una charla en realidad, y al final, pues tratar de vender el producto de las enciclopedias, ¿no? A mí el tema de las enciclopedias me importaba un carajo. La realidad era que yo lo hacía por agarrar tablas en el terreno de las conferencias, ¿no? De esto de estar frente al público y enfrentarte y todo esto. Bueno, eh,
Obviamente en esta empresa editorial donde hacía mis pininos como conferencista, pues la realidad es que económicamente me iba de la chingada. O sea, me iba muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. De tal manera que recuerdo que, y es justamente la historia a la que te refieres, en una conferencia que di, una señora me compró un paquete de enciclopedias. Y entonces tú tenías que verte con la persona después para que la persona te diera el enganche del paquete de enciclopedias que había comprado, ¿no? ¿Ok? Me acuerdo perfectamente, te tenían que dar 200 pesos de enganche por el paquete. Ese día la señora firmó contrato, me dijo, no, sí, yo lo quiero, bla, bla, bla. Me dijo, pero ahorita no traigo dinero. Veme a buscar a mi trabajo tal día y ese día yo te voy a dar los 200 pesos del enganche. Y yo dije, bueno, vale, ok. Se dio el famoso día. La señora esta trabajaba en un supermercado, me acuerdo muy bien. Y yo tenía a mi hijo, cabrón, si se me quebra la garganta me vas a disculpar, hermano. No, 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 no. Mueve cosas remover este tipo de Claro, experiencias. definitivamente. Yo tenía en aquel entonces mi hijo que andaría como alrededor de los 4 o 5 años de edad, ¿no? Mi único hijo en ese momento. Entonces a mí se me hizo fácil agarrar a mi hijo de la mano y decirle, papi, ven, acompáñame, vamos a recoger un dinero y ahorita nos regresamos a la casa. Yo no traía, Samir, pero ni 50 centavos en la bolsa, hermano, ni 50 centavos. Ahí voy con mi hijo caminando. Pues como todo niño se le antoja todo, ¿no? Exacto. Entonces, entramos a la tienda del supermercado y yo pregunto por la señora que en qué área se encontraba. Y en eso mi hijo ve me acuerdo que era una paleta payaso. Y mi hijo me dice, papi, ¿me la compras? Y yo, puta, sí, pero espérame, ahorita nada más vamos a recoger el dinero y te compro tu paleta, ¿no? No, papi, pero cómpramela ahorita. Y yo, puta. Yo creo que es de las sensaciones más fuertes, intensas, dolorosas que he tenido en mi vida, hermano. Pasé el trago amargo de saliva y le dije, sí, mi amor, ahorita que salgamos, yo te compro tu paleta. Pues encontró, no sé, otra golosina. Papi, ¿me compras esto? Hijo, man. Total, literalmente, hermano, y sin dramatizar, ahí voy yo con el alma literalmente rota a buscar a esta señora, con una impotencia terrible del no poderle comprar a mi hijo una paleta payaso, una golosina. Llego, encuentro a la señora afortunadamente, y yo dependía nada más de que la señora me diera esos 200 pesos en aquel momento, que honestamente para mí era un dineral, porque yo no traía ni 50 centavos encima. Me recibe la señora y me dice, espéreme tantito, y se mete. Y a mí me entró el clásico miedo del ego. Y si no te los paga, ¿qué vas a hacer, cabrón? Afortunadamente sale la señora, me entrega 2 billetes de 100. Yo respiré lo más profundo que pude. Salí de ahí y le compré a mi hijo su paleta payaso y le compré su golosina que quería. Y me acuerdo que todavía llegamos a unas como especie de bancas que había en un parque y nos sentamos. De la forma de ver, hermano, cómo mi hijo disfrutaba a sus 4 o 5 años esa golosina. A mí me dio todo el coraje del mundo para decir, chingue a su madre, yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí. Esa fue una experiencia que me marcó, porque si se hubiera tratado de mí solamente, dices, bueno, de alguna manera. Pero el hecho de poder decirle a tu hijo, hijo, no te lo puedo comprar porque no tengo 15 pesos que vale la paleta. Seguramente las personas que vean este programa se van a identificar y van a decir, es que yo lo viví, cabrón.
Ese fue el parteaguas. Ese fue el parteaguas de esta historia, que sin saber, días después o meses después, me lleva al terreno de la psicoterapia, en la cual yo estaba totalmente renuente de dar terapia. O sea, yo no quería dar terapia, pero Dios de alguna manera acomodó las cosas para que ello ocurriera, ¿no? Entonces, eso es un poco un preámbulo de esta gran crisis que platico, que fue donde todo empezó a cambiar favorablemente, gracias a Dios, incluso hasta el día de hoy. Pero es esa la historia, hermano. Y la verdad que esta parte yo creo que obviamente cuando nos ha pasado, porque yo creo que pues obviamente ni tú fuiste el primero, ni yo, y ni siquiera va a ser el último que pase por una situación así. La verdad que yo creo que esto parte de todo. O sea, yo sé que en ese momento lo que todo el mundo sentimos es, la verdad, un tema bastante fuerte, en cuestión de que hasta las fuerzas se te quitan. O sea, dices, ya no tengo, o sea, no quiero levantarme, no quiero salir, ¿cómo le voy a hacer? O sea, todo es un esquema de negatividad en tu cabeza que ni siquiera para dormir puedes. O sea, a mí así me pasaba. De verdad, o sea, que ni siquiera dormir, el descansar, para mí era algo que disfrutar o que pudiera hacer. La verdad que esta parte también igual tocas una parte bien importante que tú y yo le hemos platicado muchísimo tiempo, que es el tema del ego, ¿no? O sea, que esa vocecita que yo creo que es lo que nos trae ahí en la cabeza, que lo hemos platicado, que esa es la que te empieza a machacar, sobre todo en estos momentos de escasez, en estos momentos de incertidumbre, que te empieza a moler la mente, pero que dices, yo me quedé mucho con algo que ya comentaste, que dices, esto se negocia, Samuel. Claro. Me encantaría que nos dijeras, nos comentaras de esto, Gerardo. Sí. Cuando yo estaba en esa crisis, me acuerdo perfecto que llegó mi hermana y me regaló un libro. De hecho, ese libro, la gente que me conoce sabe perfectamente que siempre es un libro que yo recomiendo. Y llegó mi hermana y me dijo, no sé por qué me acordé de ti, y me entregó el libro. No, el libro se llama Conversaciones con Dios. Yo creo que más pisos más para abajo de donde yo me encontraba en ese momento no había. Y como que Dios me dio ahí una pequeña señal. Agarro el libro, lo empiezo a leer con todo mi enojo, con toda mi rabia, con toda mi furia. Literalmente, hermano, yo volteaba al cielo y le gritaba a Dios. O sea, le gritaba, cabrón, ¿sabes? Con rabia, con desesperación, con mi fe totalmente quebrada. Ojo, ojo. Y esto no tiene que ver necesariamente con que me haya ido mal en la vida, sino que tenía que ver con que yo no tenía la conciencia despierta y entonces yo me estaba victimizando ante una situación. Ahora lo veo y lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Pero entonces yo gritaba y le decía a Dios, ¿qué pedo? O sea, te ríes de mí. Yo le decía, ¿qué tanto te agrada verme a mí así? Total, a los pocos días me habla mi madre por teléfono y me dice, oye hijo, necesito un favor muy especial. Y le dije, ¿qué pasó? Tengo un amigo muy querido que está muy mal emocionalmente y necesito que le des terapia. Y yo le dije, o sea, yo darle terapia a él, y dije, no, el que necesita terapia soy yo. O sea, ¿qué diablos le voy a decir a tu amigo? No, le dije, no, búscate otra persona. Y mi madre me dijo, por favor, eres la única opción que tengo. Y yo así como, vale, pues a ver qué chingados Dios quiere, ¿no? Yo dije. Pues llegó el dichoso amigo,
llegó el día de la cita, llegó el dichoso amigo y empecé a trabajar con él. Yo no sé qué pasó, Samir. Yo no sé si fue el fondo de la frustración. Yo no sé si fue iluminación divina. Yo no sé qué diablos fue, al día de hoy no me lo explico. Ese hombre, que el día de hoy es un gran amigo mío, fíjate, mi primer paciente y el día de hoy es un gran amigo mío, logró salir de esa situación en la que estaba. Entonces, en ese entonces yo me acuerdo que era la única persona que yo tenía, era el único paciente que yo veía un día a la semana. De ahí, yo no sé cómo, llegó otro paciente y luego otro, y luego tenía 3 citas a la semana, y luego 4, y luego 5, y luego recomendaban a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. O sea, de tal manera que yo no supe en qué momento, Samir, gracias a Dios, yo me vi con la agenda llena de pacientes, o sea, llena. Y yo tenía 4 meses incursionando en el terreno de la terapia. Obviamente mi sueño de escritor y todo esto, bueno, se fue al cajón momentáneamente porque había necesidades económicas que cubrir con la familia y todo esto. Entonces, sobre la marcha, una buena amiga me recomienda un curso de Theta Healing y me voy a estudiar Theta Healing, ¿no? Para mí era el dinero del mundo estudiar, o sea, este curso. Pues me desfalqué, saqué dinero de hasta debajo de las piedras y ahí voy a tomar el curso de Theta Healing. Me ayudó, me potenció, me dio mucha más seguridad, me dio muchas más herramientas. Y así se fueron presentando otra serie de cursos, diplomados en inteligencia emocional, en herramientas de intervención contra la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en este camino, justamente, donde yo me doy cuenta del personaje este del que tú hablabas, que es el famosísimo ego, el saboteador por excelencia, ¿verdad? El ego es esa voz que todos tenemos en nuestra cabeza que nos dice, no, no puedes, esto no es para ti, te equivocaste, cometiste un error, eres culpable, vas a fracasar, la gente no confía en ti. No, bueno, mi ego, olvídate, o sea, yo creo que el cabrón traía porra. Así como tú dices, te machaca el ego, bueno, a mí me bailaba el jarabe tapatío en la cabeza, ¿no? Fueron cambiando las cosas. Afortunadamente, mi primer año de terapeuta, fueron cambiando las cosas, fueron mejorando gradualmente. Y en el segundo año, a principios del segundo año, me viene otra crisis brutal, brutal. Yo no sé qué pasó. Haz de cuenta que todos mis pacientes que tenía, o la gran mayoría, me empezaron a cancelar, se fueron. Llegó el momento, hermano, en el que yo tenía que decidir si el dinero que me llegaba lo utilizaba para comer o para pagar la renta. Imagínate. O sea, después de haber agarrado ya como ese vuelito de decir, bien, ahí la llevo, ¿no? Inexplicablemente llega esta segunda crisis y yo decía, ¿guardo para la renta o cómo? Había días que guardaba para la renta, obviamente, entender a esos extremos. Y esa es otra historia, esa viene a ser otra parte de esta historia, hermano, que comparto. Y que esto, digo, ojalá que ahorita nos lo compartas, pero quiero que me comentes algo, digo, porque esta parte yo sé que a esta parte de la historia donde vamos, pasan 2 cosas que me gustaría escuchar tu comentario. Punto número 1,
el tener la opción de decidir, de decir, a ver, esto es lo que a mí me gusta. Yo quisiera hacer esto y tengo que dejar esto por la necesidad económica que tengo. Que para mí eso es algo, digo, pues es algo fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas, siempre lo hemos dicho, dedícate, como lo hemos hecho en otros capítulos, dedícate a lo que te apasiona, porque ahí es donde está la clave, ¿no? Que sea muy trillado esta situación, pero en ti pasa una situación y posteriormente, una situación que es muy común para el emprendedor, es esto, ¿no? El que va y luego, y a veces dices, yo no sé si está, qué está pasando o se desalineó algo, yo no sé qué pasó, Sí, pero esta situación pasa como a veces llegan momentos tan abundantes que dices, estoy yo, no sé, hasta dándome un momento y me están busque y a ver qué necesito esto y necesito lo otro, y de repente nada funciona. claro. ¿Tú qué comentario tendrías, Gera, ante eso? O sea, ¿esto tiene algún tema, posiblemente alguna explicación, posiblemente esto es una cuestión normal? ¿Qué comentario das tú? Híjole, mira, yo creo, y solo lo digo a título personal, porque no sé si sea la experiencia general de las demás personas, ¿no? Yo al final empecé a darme cuenta que la vida es dinámica, es dinámica. O sea, la misma vida, no hablo de las circunstancias, hablo de la misma vida, es dinámica. A veces estás muy bien, a veces no tanto, a veces muy mal, a veces muy bien, y así es dinámico. Y cuando hago esto, me refiero a todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor en tu área económica puedes estar muy bien, pero en tu área emocional no. A lo mejor en tu área mental no estás tan bien, pero a lo mejor en tu área de relaciones familiares estás muy bien. O sea, es esto, es una dinámica. Es, yo trato de compararlo como la marea del mar, ¿no? A veces está arriba, a veces está abajo, pero sigue siendo mar. O sea, oye, que bajó mucho la marea, pero es mar. Oye, pues está muy arriba, pero es mar. Lo voy a traducir. Oye, que me está yendo muy bien en la vida. Qué chingón. Oye, no me está yendo bien en la vida. Es momento de aprender, pero sigues siendo tú y sigues teniendo todos tus recursos. O sea, me doy a entender. Es como, híjole, me fue mal porque el presidente, yo digo, no, el presidente no es cierto. La sociedad no es cierto. Que la economía no es cierto, mi hermano. Son sabotajes que inconscientemente nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué? Porque es bien fácil caer en el victimismo. Fíjate, ahora yo te lo digo muchos años después. En aquel entonces, cuando yo gritaba, le gritaba a Dios, yo no me daba cuenta, hermano, pero yo me estaba victimizando de una situación que yo mismo había generado por falta de información, por resentimientos, por odios añejos, por lo que quieras. Pero esta quiebra yo me la generé, pero yo no era consciente de eso. Al paso de los años fui entendiendo esta dinámica y dije, claro, uno solo es el responsable o de su éxito o de su fracaso, pero solo uno es el responsable. ¿Me doy a entender? Ahora, regreso un poco con la pregunta que me hiciste. ¿De qué depende? Para mí la respuesta es una. ¿De qué alimentas tu cabeza el día de hoy? Porque no depende de nada más, salvo de lo que tú alimentes tu cabeza. Yo aprendí algo bien interesante que lo quiero compartir porque creo que a muchas personas les va a ayudar mucho. Y lo he comentado en conferencias, ¿no? Digo, desde que yo me acuerdo, México está en crisis, desde que yo me acuerdo, que el presidente tal robó, que el otro no sé qué, que no, pues México está en crisis. Ok. Y de esta idea, el 80% del país se agarró para justificar el estar jodido económicamente y decir, no, pues si el país está en crisis, ¿cómo quieres que esté yo? Ok, fíjate. Y yo un día entendí, dije, voy a hacer un experimento. Para mí, para Gerardo, no hay crisis.
y la gente llegaba y me decía, cabrón, es que el país está en crisis. Tu país, el mío no. Para mí hay dinero, el dinero fluye, el dinero llega. Te lo juro, Samir, que desde que yo cambié esa ideología, Dios no ha dejado de bendecirme financieramente. Y es que es un arquetipo, es simplemente una creencia. ¿Me doy a entender? Entonces, si alguien llega hoy y te dice, no, es que el país está bien jodido. No, hermano, estás jodido tú, yo no. Así como lo escuchas, así yo lo llegué a confrontar con muchas personas, claro, sin el afán de discutir ni de nada, no. Simplemente date cuenta de algo, hermano. Si en la vida estás jodido es porque quieres, esa es la realidad. Si en la vida te va bien es porque quieres, pero el recurso tú lo tienes aquí. La pregunta es, ¿qué haces con lo que tienes aquí? Porque tú aquí en tu cabeza tienes el banco más millonario del planeta. La pregunta es, ¿cómo le voy a hacer para traducir mi conocimiento en dinero? Exacto. Ahí está el meollo del asunto. Y que todo parte en una decisión, o sea, prácticamente a lo que percibo es que es una decisión de decir, simple, sencillamente, no quiero ver las cosas de esta manera. Claro, Y sí. actuar de una manera distinta, y esto de alguna manera nos, o sea, ese cambio de chip, ese cambio de perspectiva, obviamente, digo, yo también creo que es una parte de que se tiene que manejar con demasiada constancia, ¿no? Porque un día levántate positivo, si el día de mañana dices, ay, no, pues no funciona, ¿no? Entonces, Exacto. es un tema de persistencia, en, empezar desde ahí, ¿no? O sea, cambiar esas mentalidades y empezar a tener todo este estilo de vida. Y como tú lo dices, digo, lo hemos platicado muchas veces, como un día lo platicabas conmigo, que lo comentábamos y platicábamos en una terapia, que decía, ay, no, es que yo siento que la cosa no va bien, no va bien, no va bien. Y un día me dijiste una palabra muy, para mí me ha hecho sentido desde que te la escuché, que me Sí. dijiste, obviamente tu vaso está lleno. Si quieres que lleguen cosas buenas, vacíalo, mi hermano, para que ese vaso esté Claro, disponible, para que se vuelva a llenar de cosas positivas. Entonces, así es. para mí esto es así que decir, no, ya en muchas ocasiones, a veces cuando uno no tiene esa explicación o no tiene ese sentido, no le haya el sentido a las cosas o el por qué, pues no Claro. por nada, por algo o para algo están pasando las cosas. Y tomar las decisiones, como ahorita las que comentas, para mí eso yo se los comparto en este programa, la parte de la experiencia que yo he tenido con la relación con Gerardo, es esa parte, o sea, la vida yo siento que no es, o sea, no es sencilla, pero pues también no es tan compleja, todo depende cómo la quieras ver, ¿no? Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo depende de, a ver, podemos utilizar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú sabes sumar y yo te pongo una suma en el pizarrón, pues tú la vas a poder resolver porque tienes el conocimiento para resolverlo. Pero si tú no sabes sumar y yo te pongo una suma en el pizarrón, pues te vas a volver loco porque no tienes el conocimiento para hacerlo. ¿A qué voy con esto? Yo siempre he pensado que la información da poder. Entonces, cuando vienen aquí los pacientes o cuando me toca dar alguna conferencia en alguna empresa, etcétera, ese es un tema que siempre saco a colación. Obviamente, para las personas, un problema de vida representa un gran problema porque muchas veces no tienen la información necesaria. Pero ¿qué pasa cuando tienes la información? Ese problema enorme se vuelve ridículamente pequeño. Exacto. Y en eso, creo que en eso consiste el entender la dinámica de la vida. O sea, en del destino, evidentemente no. Entender que no hay un Dios cruel castigándonos, enviándonos petardos de karma. No, no. ¿Quieres entender a Dios? En mi creencia personal, siéntate a observar la naturaleza. Observa cómo se comporta un árbol. Observa cómo se comporta un animal. Ahí está toda la lógica de Dios.
Cuando tú logras entender la lógica de Dios, logras entender la dinámica de la vida. Y cuando la entiendes, sabes cómo moverte dentro del juego. Un poco de esa manera lo entiendo y un poco de esa manera es que gracias a Dios he logrado ayudar a muchos pacientes a crear conciencia acerca de sus situaciones de vida. Definitivamente, la verdad que digo esto, como lo dijimos en su momento, hay que tener conciencia de las cosas y como bien lo dijiste ahorita, yo comparto mucho esa idea y que lo comentamos, que para obviamente saber arreglar las cosas, necesitas saber cómo funcionan. Esa es frase tuya, hermano. Es Exactamente. yo siempre he dicho, o sea, si tienes, y esto cuando lo platicábamos así, yo decía, entramos en el mismo canal que dije, perfecto, claro que cuadra toda esta parte. Y cuando esto lo transportas a ese proyecto, a esa idea que te surgió y que dices, de aquí y este sueño lo tengo que lograr y quiero emprender y voy a hacer las cosas, sí. Ojo con todo esto. ¿Por qué? Porque el tema del emprendedurismo es muy emocional, es demasiado emocional, de verdad. Y lleno de tropiezos. Exactamente, o sea, y estas partes, esto es lo que dice Gera para todos ustedes. Hay que entender que esto va a pasar. Hay que entender que todos estos caminos, estos tropiezos, estas situaciones que no le hayas explicación, es parte del juego, es parte de las reglas y tienes que vivirlo para poder llegar a esa meta y la verdad que esto es algo que yo se lo recomiendo muchísimo, o sea, para que se den cuenta la importancia, incluso hasta de la terapia, porque yo con Gerardo, de verdad, todos estos temas los hemos tratado en terapias, de maneras personales, y la verdad es algo que yo le recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era, me encantaría que nos contaras ese final de la historia también, mi hermano. ¿En qué acabó todo eso? La famosa segunda crisis, ¿verdad? Sí. Mira, como comentaba, el primer año que estuve trabajando con los pacientes, bueno, evidentemente me fui enamorando de este proceso humano de poder acompañar a las personas. Bueno, llega el segundo año y a mí se me viene otra crisis terrible. De alguna manera los pacientes se fueron, yo no sé la razón, no era consciente todavía. Entonces llega un momento en el que te comenté, decía, tengo este dinero, o pago renta o como, pero era literal, o pago renta o como, ¿no? Entonces, caminando yo en el departamento, dando vueltas una madrugada, me llegó así como, ¡pum! ¿Por qué no das cursos? Y yo, ¿pero de qué? Pues de lo que sabes. Cursos de inteligencia emocional, que bueno, es un curso extraordinario que llevo muchos años dando además, cursos de pedagogía aplicada en la actualidad para niños, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, esta frase es bien ganadora, ¿eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Despegado está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me armé por ahí un anuncio bastante austero y lo copié a todos mis contactos y lo mandé. Fui y me busqué por ahí un saloncito en una academia de yoga de una buena amiga. Y le renté el saloncito. Era un saloncito como de 4x4, pequeñito. Pedí un proyector prestado y bueno, armé ahí toda la logística. Pues entonces yo mando el anuncio de que voy a dar un curso, no me acuerdo ni de qué era el curso. Y por ahí me empiezan a contactar personas, oye, me interesa, oye, me interesa, oye, me interesa. ¿Cuánto cuesta el curso? No, pues 300 pesos. Ah, pues te deposito. Pues, para no hacerte largo el cuento, metía a 10 personas en un curso. El curso duraba 2 horas, era una conferencia, 2 horas. Ya me había ganado 3,000 pesos
en 2 horas. O sea, y yo dije, wow, ¿qué onda con esto? Entonces, vaya, la necesidad me llevó a descubrir esta otra manera de subsistir. Al principio la necesidad me llevó a darme cuenta que tenía la capacidad de dar una terapia, de ayudar a las personas, etcétera. Y en una nueva crisis me doy cuenta que también tenía este otro recurso dormido, porque finalmente de la empresa esta de editorial, pues yo había dado N cantidad de conferencias, claro, no pagadas, ¿verdad? Pero N cantidad de conferencias yo di. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Empiezo a dar cursos, otro curso, otro curso, otro curso, otro curso. Y de los cursos empieza a salir gente que me contacta después para terapias, ¿no? Entonces, de ahí, de la gente para terapias, luego me recomiendan entonces con otra persona y es como me empiezan a contactar en empresas. Y entonces entro a colaborar en empresas. Yo no sabía que iba para allá, o sea, yo no tenía idea. Yo solamente me estaba dejando llevar como por la inercia de las cosas, ¿no? Y entonces, pues ya de repente me hablan del sello rojo y pues voy y doy una conferencia sobre organización empresarial. No, pues que ya me contrataron aquí para dar otra conferencia de no sé qué y otra por allá. Y oye, no, pues que queremos una conferencia en Puerto Vallarta. Y yo, ching, ¿cómo que en Puerto Vallarta? Pues sí, pues órale, pues ahí va con todos los gastos pagados. Caray. Oye, pues que queremos otra conferencia en Cancún. Oye, pues que otra en Monterrey. Oye, y yo, o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque si bien en algún momento de mi vida yo lo soñé, porque he de confesar que uno de los sueños que todavía tengo por realizar es el de convertirme en un conferencista literalmente profesional y vivir 100% de eso. Alguna vez lo soñé, pero la realidad es que creo que yo nunca pensé que llegaría ahí y que llegaría de esa manera. ¿Me doy a entender? Entonces, la manera en cómo las cosas se recuperaron después de esta segunda crisis fue obviamente deteniéndome a meditar, reflexionar qué quiero, para dónde le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Y se me ocurre esta idea de empezar a dar los cursos. Pero eran cursos pequeñitos, de 5 personas, 10 personas. Samir, hubo cursos en los que yo llegué y no llegó nadie. Yo llegué, monté todo, sillas, mesas, proyector, coffee break, todo. No llegó nadie, hermano. Tenía que sacar de mi bolsa para pagarle a la chica la renta del salón en el que no llegó nadie. Esto a mí me llegó a ocurrir como unas 7, 8 veces. Y decir, híjole, hoy no la pegué, pero viene el curso de la siguiente semana. O sea, ¿qué es lo que quiero comunicar, hermano? El emprendurismo, como bien lo dice tu programa, literalmente es un salto de fe. Esa frase me gusta demasiado y también es una frase que manejo mucho con mis pacientes. Da el salto de fe. Confía en tus talentos, tus dones, tus virtudes, tus habilidades. Dios te los dio por algo y Dios te los dio por una sola razón, para que los pongas al servicio de los demás. Cuando tú dices, yo soy bueno en esto y ese algo lo pones al servicio de los demás, ahí es donde está la multiplicación de los panes, hermano. Tú puedes decir, yo soy muy bueno haciendo tortas ahogadas. Vende tortas ahogadas, hermano. Ahí está el secreto. Yo soy muy bueno hablando, dedícate a esto. Yo soy muy bueno vendiendo, dedícate a esto. O sea, Dios es tan generoso, hermano, y al paso de los años lo puedo ver, que Dios nos puso aquí y aquí todas las herramientas necesarias para salir adelante.
La bronca es que nuestro ego es muy caprichudo y quiere que hagamos las cosas de acuerdo a como él quiere. Pero si tú me preguntas, Gera, ¿cuáles han sido las grandes oportunidades que has tenido en tu vida? Yo digo dos grandes oportunidades y las dos se llamaron crisis. Crisis. Las crisis más crudas, austeras, feas que te puedas imaginar, fueron las que al día de hoy, casi 13 años después, me tienen hoy aquí compartiendo pues esta pequeña experiencia con todos ustedes, hermano. No, y la verdad que es algo increíble y como dice, ¿no? O sea, bajo estas experiencias o los momentos fuertes, pues forman gente con mucho carácter y yo creo que eso es parte esencial de mucha gente y que, como les digo, no vean estas experiencias como lo dice Jera mal, al contrario, como dijiste tú, es Claro. el momento de aprender. Es el momento de aprender y las cosas no van a estar así de sencillas porque si estuvieran así de sencillas, de verdad, pues cuidado, porque yo creo que ese no es el camino, ¿no? O en algún momento algo. Claro. Entonces, la verdad que para mí, por eso esta historia tuya, Jera, cuando lo dije al inicio, yo cuando la escuché, me identifiqué muchísimo. Parte de esta historia es algo similar conmigo, es esta parte de vivir crisis, de no saber qué hacer, no tener un peso en la bolsa y tener que Claro. hacer las cosas y decir, es que esto es lo que me gusta y cómo va a ser que esto que me gusta y que me apasiona no tiene que dar. Entonces, es frustrante, sí, duele, sí, sí duele, pero esto te va a formar. Claro. Yo creo que todos los que nos escuchen, ténganlo muy en mente, esto en muchos ámbitos de la vida lo hemos llevado, Gerardo y yo he sido una persona que ha vivido esta experiencia con Gerardo, que ha vivido ahora sí que estos procesos que hemos hablado hoy en día y que para mí a mi negocio ha sido valiosísimo. Yo se los garantizo, para mí ha sido valiosísimo porque, como lo dijimos, hay que entender las cosas, hay que tener conciencia de las cosas, porque pues la cosa no está fácil, pero tampoco ni tan difícil. La verdad es que los resultados Claro. fueron muy positivos y cuando uno se mueve se encuentra personas como Gerardo en esta vida que pues bueno, les van a aportar cosas súper valiosas, la verdad. Gracias, hermano. Gera, por último, ¿qué nos podrías aportar en tema de emprendedores? ¿Qué consejos, qué palabra nos podrías comentar? Híjole, haz lo que amas, ganes o no ganes dinero, haz lo que amas. Por ahí dice el maestro Cabral que el que hace lo que ama está sentenciado al éxito. Arriésgate a hacer lo que amas. Dios puso en nosotros todos los recursos necesarios para que fuéramos felices, dichosos, abundantes, etcétera. Que en la vida va a haber errores, sí, va a haber tropiezos, sí, dificultades, obstáculos, culpas, sí, todo eso hay, porque así como Samir y su servidor lo hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y de nuestras carreras profesionales, siempre vale la pena volverse a levantar de pie, a volverse a poner de pie. Y yo soy un empedernido del emprendurismo. O sea, yo siempre trato de incentivar, de motivar a mis pacientes a emprender, a motivarse, a emprender. Yo creo que es el riesgo más alto que he tomado en mi vida, pero sin duda es el riesgo que más enseñanza me ha dejado. Yo soy un fanático de la incertidumbre, porque cuando tienes las cosas seguras, pues qué chiste tiene. Pero cuando no sabes qué va a pasar mañana, entonces puede pasar todo. Y es donde a Dios le gusta manifestarse. Así que denle, no pasa nada, den el salto de fe, que es lo peor que puede pasar. Y aquí estemos, ¿no? Exacto, hermano. Es exactamente. ¿A quién le agradeces o qué agradeces, Gerardo? Uy, hermano, en primera, a Dios, a todo, a mis padres, a mis hijos, a la gente que no me quiere, a la gente que me ha puesto el pie en algún momento,
a la gente que no confió en mí, a la gente que no me dio una oportunidad, a la gente que no me contrató. A todos ellos les agradezco profundamente porque de alguna forma fueron los que templaron mi carácter y mi pasión para el día de hoy decir, chingue a su... Así es, hermano. Así es. Pues, Gera, de verdad que para mí esto ha sido prácticamente una terapia más, hermano. Yo siempre que platico Qué contigo, rico. siempre me llevo cosas nuevas, siempre es demasiado agradable empezar a compartir ideas y sobre todo que ahorita nos dieras la oportunidad de estar aquí en Salto de Fe. De verdad, para mí me siento muy halagado, de verdad, y pues esperemos que esto también en algún momento se vuelva a repetir. Gera, Que ¿dónde así sea. podemos encontrar qué viene de Gerardo? ¿Dónde lo podemos ver? Ya nos comentaste en el podcast, pero de todo van a aparecer. Gracias. Sí, mira, actualmente, hermano, estoy haciendo un reinicio de todos los proyectos que ya tenía. Es como una nueva etapa de todos estos proyectos. Por lo pronto, las personas me pueden encontrar en Spotify a través del podcast que se llama Un Putazo de Realidad. Ahí lo pueden buscar y ahí van a encontrar. La realidad es que contenidos muy interesantes, como bien el nombre lo dice, pues son literalmente putazos de realidad, ¿verdad? Porque a veces solo así entendemos en la vida. Por lo demás, ahorita en este momento estoy haciendo una reestructura en mis redes sociales. No me van a encontrar ahorita en redes sociales porque apenas se está trabajando todo este proceso de marketing y bla, bla, bla. Pero sí hay un Instagram que es @elleondelaconsciencia, todo pegadito, @elleondelaconsciencia. Ahí si la gente de pronto quiere escribir algo, consultar algo, etcétera, ahí estoy completamente a sus órdenes, tanto en el tema del acompañamiento terapéutico como de alguna conferencia, curso, taller, capacitación, etcétera, etcétera. Ahí es donde me encuentro, mi hermano. Perfecto. Vamos a tener todos los datos aquí para que en su momento quienes quieran acercarse a Gerardo en todas las ramas y especialidades que él maneja, la verdad, yo se lo recomiendo muchísimo. Yo lo he visto en diferentes versiones, tanto como en terapia personal, como en conferencias, temas hasta de integración en ciertas empresas. La verdad, han sido experiencias muy padres, se lo recomiendo muchísimo y síganlo en el podcast y cuando salgan las redes sociales nuevas se las voy a transmitir porque la verdad hay contenido muy bueno. Pues Gera, de Gracias. verdad, sin más por el momento, mi hermano, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado aquí, que nos diera la oportunidad. Y pues bueno, ahora sí que también a todas las personas que nos escuchan, ya saben, inscríbanse al canal, activen la campanita, síganos para que esto crezca y podamos traer más información como esta. Fregoncísimo, hermano. Todo el éxito del mundo para Salto de Fe, el éxito del mundo para ti. Sabes que te quiero, sabes que te aprecio demasiado y bueno, pues aquí estamos en el camino, hermano. Igualmente, Mijela, ya sabes que de aquí para allá es lo mismo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta pronto.